Shalom. Bienvenidos a la Parashá Shemot, a esta Parashá tan hermosa e interesante con la cual damos inicio al libro del Éxodo. Shemot en hebreo significa nombres, ya que en este libro, en cada uno de sus capítulos, vemos revelaciones relacionadas con los diferentes nombres, ya sea de las tribus de Israel, ya sea bendiciones de algunas de ellas, como el caso de la tribu de Leví, ya sea los nombres del Eterno y sus revelaciones. Y todo esto pues lo estaremos revisando a la luz de la Torá semana tras semana, parashá tras parashá. Bueno, hoy en esta parashá Shemot quiero hacer precisión breve acerca de uno de los tantos temas que podemos hablar en esta ocasión, acerca de algo que tiene que ver con la reproducción espiritual, el crecimiento. Dice el libro de Shemot, el capítulo 1, Perek 1, Pasuk 7, versículo 7. Los hijos de Israel crecieron, proliferaron, aumentaron y se fortalecieron muchísimo, y la tierra se llenó de ellos. Aquí parece que estuviéramos hablando del planeta Tierra, ¿cierto? Parece que estuviéramos hablando de muchísimo, es decir, a un nivel sobrenatural, a un nivel como que la gente hacía cuentas y no podía entender de dónde salieron tantos. Así como cuando vemos que en el libro de Isayahu, en la tierra de Israel dice: ¿quiénes son estos hijos? ¿De dónde han salido? Y así mismo estamos viendo que la tierra se llenó de ellos. Cuando vemos que se llenó de ellos, estamos hablando se llenó del espíritu de Elohim, se llenó de hombres y familias con Torah. Y cuando vemos que proliferaron y crecieron, estamos hablando de un crecimiento espiritual, pero también estamos hablando de que se fortalecieron muchísimo. Fortalecerse puede ser entendido de dos formas. Una, fortalecerse, montaron industrias, montaron fábricas multinacionales, de multiniveles, hicieron mucho dinero. Pero también otra forma de fortalecerse es hablar espiritualmente, en esa revelación del Ruach HaKodesh, pensar que el espíritu, fortalecernos, tiene también dos representaciones. Una sería fortalecernos para crecer y recibir una mayor revelación y acercarnos más al Creador, al Todopoderoso. Y otra revelación, fortalecerse como el faraón, es decir, para no permitir que la palabra del Eterno fluya en nuestras vidas. Pero bueno, miremos un poco más allá, a ver qué es lo que el Eterno nos quiere decir a través de esta palabra. En el versículo 8 se dice que se levantó un nuevo rey en Misraim, en Egipto, que no conocía a Yosef. Él le dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo, los hijos de Israel, son más numerosos y más fuertes que nosotros. Es decir, que estaba bastante angustiado de pensar que el pueblo de Israel se había vuelto más poderoso. Y estamos hablando de fuertes, no porque tuvieran un brazo más grueso, tuvieran simplemente en esa contextura física algo más que los egipcios. No, está hablando de una fortaleza más allá. Posiblemente la fortaleza de la Torá que tenían ellos. Pero asimismo vemos que hay algo más aquí. Dice el 11: designaron oficiales de tributo sobre el pueblo para afligirlo con sus cargas, y se construyeron ciudades de almacenamiento para el faraón, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los afligían, más aumentaban y se extendían, y su desprecio se despertó a causa de los hijos de Israel. En otras palabras, la lucha contra esa fortaleza no tenía que ver
con el poder económico, ni con la fuerza física en sí. Tenía que ver con algo más, con eso que hace que el pueblo de Israel despierte el odio o la envidia ante los ojos de todos sus vecinos en cualquier parte del mundo donde habitan. Esto, como lo hemos sabido todos, no es algo que pasó allá, sino que sigue pasando siempre. De tal forma que podemos ver que históricamente lo que sucede hoy, o que sucedió en la historia de los macabeos, o en diferentes historias que se relatan en la Torá o en diferentes textos históricos, es que el pueblo de Israel se había apartado en su corazón. Como dijo Moshe, este pueblo está circuncidado, pero le faltaba una circuncisión, la de su corazón. Entonces esa circuncisión del corazón estaba lejos del Todopoderoso, de tal manera que el pueblo se sentía fuerte en sus propias fuerzas. Sería la interpretación más apropiada para entender a qué fortaleza nos estamos refiriendo, para que no nos quedemos en aquel concepto vano de pensar que eran más gordos, más grandes y más trabajadores que los otros, simplemente, y hasta ahí llegó la enseñanza. No, estamos hablando de el pueblo se fortaleció en sus propias fuerzas y se olvidó que había un Todopoderoso que era quien daba la batalla por ellos, quien era el que luchaba por ellos y les daba la riqueza, el honor, la gloria, el prestigio, y los había puesto en esa tierra de Goshen, esa tierra hermosa, esa tierra fértil, esa tierra especial, sobrenatural, además, porque era una tierra más alta, estaban más cerca del Eterno hasta físicamente hablando. No era un monte para rendirle homenaje a los dioses, sino que era una tierra alta para los hijos de Israel. Es decir, que estaban por encima de los mismos dioses de Egipto en todo sentido, físico y espiritual. Pero después de esas generaciones de los hijos de Israel, se fueron abandonando estas costumbres arraigadas en la Torá, y estos mandamientos se fueron olvidando a tal punto que el pueblo se sintió fuerte en sus propias fuerzas. Y ahí es cuando volvemos, cuando más los afligían, más aumentaban y se extendían. El Eterno permitió las dos cosas, permitió que el pueblo se fuera apartando de él y se fortaleciera en sus propias fuerzas, pero no permitió que la aflicción que llegaba a su pueblo fuera causa de destrucción. Por el contrario, el Eterno convirtió esa aflicción en poder, en ganancia, en multiplicación. De igual manera que cuando vemos allá en las crónicas de los reyes, la diáspora que el Eterno permite que se dé con las tribus del norte, la casa de Israel, por el resto del mundo. Ellos van a Siria y de ahí van deportados a muchísimas partes del mundo y son dispersados, son multiplicados, son atomizados por el mundo entero. Pero ahora vemos que todas estas tribus y estos hijos de Israel que fueron atomizados y dispersados por el mundo entero, llevaron una semilla que fue la Torá, que fue esa semilla de bendición a todas las naciones, tal como está escrito. Y fueron llamados, no pueblo durante muchísimo tiempo, pero ahora están viniendo a ser llamados pueblo mío, como el Eterno lo explica en el libro de Oseas. Entonces veamos que esta historia de la actualidad parte de esta antigua, y es que lo mismo que sucedió en Egipto, el Eterno permite que suceda con su pueblo en diferentes ocasiones. Mientras el hombre se multiplica y se esparce y se expande y se fortalece en sus propias fuerzas, al olvidarse de Elohim viviente y existente, asimismo el Eterno permite que esto suceda con ciertos fines y permite que después de todo eso venga la gran bendición. ¿A dónde viene la gran bendición aquí? Según entendemos en el libro de Shemot, la bendición consiste en que el pueblo comienza a clamar, porque la aflicción que llega sobre ellos es tan grande que lo que se puede hacer es llorar
tras el sufrimiento viene el clamor, y tras ese clamor Elohim vuelve y escucha a su remanente, a aquellos que creen en él y que no se han olvidado de la promesa, tal como Moshe clamaba todos los días desde Madián, a donde se había ido a vivir, de tal modo que ese clamor es escuchado por el Elohim viviente y existente, y todo ese lamento se convierte en una gran bendición cuando llega la redención, cuando llega la salida, cuando el Eterno con su brazo fuerte, como está escrito, con su mano extendida, toma a su pueblo de entre Egipto, Misraim, en hebreo, de Misraim, toma a sus hijos y los saca de allá, los saca con brazo fuerte, mano extendida, y los lleva camino del desierto para recibir la instrucción poderosa de la Torah, para recibir en el monte Sinaí las tablas, en las primeras 10 palabras, las Aserei Mitzvot, los primeros 10 mandatos que luego se van a convertir en 613 mandamientos, estatutos y decretos para bendición del pueblo de Israel. Ahora bien, debido a qué opresión el pueblo clamaba tanto. Aquí se habla de una opresión física, más ladrillos, más trabajo, un horario laboral más extendido posiblemente, pero había una presión que todavía dolía mucho más en el alma, y era que esa misma opresión, así como lo hemos visto a lo largo de la Torá y a lo largo de la vida de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, el pueblo elegido, es que esa opresión nos lleva a olvidarnos de los mandamientos, de las instrucciones del Todopoderoso. Si a nosotros nos dan un trabajo en el que tenemos que trabajar todo el tiempo, entonces ¿qué sucede? No vamos a poder cumplir con el Shabbat, el séptimo día indicado en la Torá, no vamos a poder cumplir con las festividades prescritas, no vamos a poder cumplir con el estudio semanal de la Torá, no vamos a poder cumplir con nada con el Eterno porque vamos a estar demasiado ocupados. Y eso pasó. El pueblo egipcio, el faraón, decidió llenar al pueblo de muchas labores para evitar que se ocupara del estudio precioso de la Torá. Y esa opresión fue la que más tocó en un momento dado el corazón del Eterno, y decidió en manos de Moisés, dar la restauración, dar la redención y sacar al pueblo de esta esclavitud que vivía, y asimismo poder convertir muchas de estas leyes y tradiciones orales que se habían ido pasando desde la época de Adán y Java en leyes escritas, entregadas no de generación en generación, sino entregadas a esos más de 600,000 hombres, sumando mujeres y niños y los peregrinos y todos los que estaban ahí. Eran más de 3 millones de personas las que se encuentran en el monte Sinaí para recibir esa preciosa Torá, que estaremos viendo un poquito más adelante en qué condiciones fue entregada. Y de esa manera comenzamos a hablar acerca de este libro, Shemot, donde el Eterno nos revela su nombre y revela el poder de Yahweh, el poder de Elohim, el poder de Yahweh como Padre misericordioso, de amor, que se acuerda de sus hijos en Egipto, y el poder de Elohim, que juzga con mano poderosa al faraón y a todo el pueblo opresor. Gracias por escucharme en esta parashá. Bienvenidas las preguntas y los comentarios al correo, y seguimos en contacto.